O sea, como cualquier interpretación judicial puede ir de puntitas en torno al análisis concreto de cosas para forjar decisiones que uno se queda con la boca abierta. Y bueno, importante además que el país, que muchas personas pueden probablemente haber escuchado esta historia por parte, por ráfagas, o sea, o le puso una enorme atención al comienzo y después se retiró de ella. El libro es una excelente oportunidad porque además está muy bien escrito para ver en perspectiva toda la historia y apreciarla como un cuerpo, que es una cosa fundamental. Pues. De modo que yo estoy muy honrado de compartir este espacio con las autoras de este proyecto, Doble Crimen, Linda Loaiza y Luisa Kislinger, a quienes, por cierto, tengo que decir, no conocía, no la conozco. Pues, Linda Loaiza, por supuesto, la vengo siguiendo, he estado, como periodista, he estado cerca de su caso varias veces, la he tenido cerca en muchos momentos, así, trabajando. Y Luisa, bueno, recién ahora, en este tiempo, es que la puse en el radar y tuve una conversación con ella. Y la verdad es que el libro vale la pena apreciarlo, porque el caso es muy duro, muy duro. Los niveles de crueldad son desconcertantes. Hay una historia detrás del poder de las familias influyentes que se repite mucho en el mundo, pero que en Venezuela tiene capítulos muy tristes en torno a la impunidad. Y bueno, yo quería como abrir fuegos en torno a lo que van a ser un tonito conversado. Yo les propongo pues que podamos hablar y cerrar las reflexiones y pasarnos la pelota. Yo las tendré que en algún momento quizás, como en los debates legislativos, decirles tiempo, diputado, y entonces, bueno, interrumpirles educadamente para que podamos recrear y luego vemos si hacemos digamos, un cierre con reflexiones del público. Siempre es importante que sean preguntas concretas. Este es un caso de una gravedad extrema, que bueno, y además de esas historias en las cuales, pues, como cosa buena, yo creo que no es poca cosa, es bastante, claro que no es suficiente, pero sí hay o sea, salen aprendizajes sociales, pululan organizaciones en defensa, digamos, atentas, con óptica en torno a los femicidios. O sea, ha ido activándose una sensibilidad, y yo creo que en particular el caso de Linda Loaiza, ella fue acompañada por parte importante del país, que se solidarizó con su causa en medio de una enorme confusión informativa que había en torno a lo ocurrido. Entonces, bueno, yo comienzo por preguntarle a Linda, pues, si con el libro y con lo vivido, de alguna manera, por lo menos en términos políticos, simbólicos, la política es símbolos. Independientemente de los temas legales, se ha hecho justicia. O sea, si tú sientes que el caso está en su lugar, si con lo logrado nos aproximamos, no a una justicia en el sentido jurídico, sino, es decir, si tú sientes viendo para atrás que la injusticia cometida, pues bueno, ha podido ser reparada gracias a lo hecho. Sería mi primera reflexión. Bienvenida, Linda. Buenos días y gracias a todos los participantes, todas las participantes. Gracias por esta oportunidad de crear historia y dejar en memoria lo que es mi testimonio. Falta mucho para alcanzar justicia. Las mujeres en Venezuela y en el mundo, los delitos cometidos en nuestra contra no han sido nunca visibilizados ni garantizados la justicia. Sí es cierto que he tenido durante esta trayectoria una fuerte lucha por alcanzar esa justicia, pero se me ha negado ante las instituciones del sistema judicial venezolano. Por lo tanto, tuve que acudir a instancias internacionales. Ciertamente, tenemos una sentencia del sistema interamericano, pero no ha sido cumplida. Sigue siendo letra muerta como las leyes nacionales. Ya, exactamente. Bueno, ahora le pregunto a Luisa Kislinger, bueno, quien toma nota, pues conversa, sostiene este retrato de dos, que es la historia de Linda Loaiza, que además es una persona que está muy involucrada en el activismo, la defensa de los derechos de las mujeres, pues en la igualdad y en esta promoción de la sensibilización hasta estos crímenes, este tipo de crímenes. Luisa, bueno, yo en primer término quería preguntarte por el título, Doble Crimen, porque debe haber gente que se lo esté preguntando. ¿Por qué? ¿Dónde está el doble crimen? Relátanos, o
seguramente hay gente que lo intuye, pero porque puede hablar incluso un poco de la estructura del libro, que es una cosa que te quería hacer unas preguntas. Bueno, primero que nada, gracias a todas, todos, todes por estar esta mañana acá en este bautizo virtual de nuestro libro y nuestro proyecto al que tanto esfuerzo y empeño le pusimos Linda y yo. Es un honor para mí estar acá, un sueño hecho realidad. Sobre el nombre, bueno, la verdad es que el nombre sufrió varias transformaciones a lo largo del proceso. Tuvo varios nombres en puntos, pero si mal no recuerdo, y Linda, que tiene una memoria privilegiada y mejor que la mía, quizá me puede corregir, creo que alguien en las redes sociales o en algún momento alguien le comentó algo en las redes sociales y nos dimos cuenta que estábamos, creo que tiene que ver un poco con la estructura del libro, pero también con el tema de que ella realmente fue sometida a dos crímenes distintos. Uno por parte de un particular que la privó de libertad, pero además el otro crimen que pudiéramos dividirlo en muchos crímenes al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno, lo englobamos en un segundo crimen, que es el de las instituciones en Venezuela, en cómo se le negó justicia, Claro. y cómo no tuvo acceso a una justicia rápida, a una justicia imparcial, cómo no se le garantizó ese acceso. Entonces, creo que hacia allá apuntamos, pero no sé si Linda, creo que Linda probablemente puede complementar esto que yo estoy comentando, porque fue algo que surgió de una conversación, de un momento en el que las dos llegamos como a esa epifanía de cómo iba a ser el nombre. Coméntanos, Linda. Bueno, efectivamente se cometió un crimen de lesa humanidad en contra, y también es un crimen que no hay justicia durante estos 20 años. De allí surgió, entonces, hay un crimen por los hechos que el agresor realizó en mi contra y un crimen que cometió el Estado al no hacer justicia. Entonces, por eso se llama doble crimen. De ahí surgió el nombre. Y de hecho, Claro, cuando claro. se hizo la petición inicial ante el sistema de la Comisión Interamericana, en la petición inicial se denunció como doble crimen. Y así fue admitido. Entonces, esto complementó que concluyéramos que el título fuera doble crimen. Sí. Oye, quería pedirle a algunas de las personas asistentes que tengan cuidado con sus audios, por favor muteen el audio para que no se filtre la conversación. Muchas gracias. Estén mosca con eso, porfa. Bien, Linda, en este marco, pues ya vamos a comentar ahí, a leer preguntas de las que nos están enviando, pues claro que aquí lo que sí ha habido de manera irregular es atención al caso, Linda, es decir, este caso ha tenido momentos de alto interés, impacto. Yo recuerdo en su momento el escándalo en la televisión y las partes hablando y Luis Carrera Almona defendiéndose y la familia con él. Bueno, y después a veces los estallidos noticiosos tienen esas circunstancias en las cuales de pronto el asunto pasa como a un segundo plano, se sigue informando sobre él, pero a una distancia. ¿Cómo sentiste que fue, digamos, la solidaridad de la opinión pública frente a esta historia? Al inicio hubo mucho apoyo al agresor, muchas veces fui recriminada, muchas veces se justificó las agresiones que se habían cometido en mi contra, los crímenes que se cometieron en mi contra, pero yo tuve la fuerza, el valor moral para salir y defenderme. Claro, perfecto. Luisa, sobre ese tema, bueno, yo quería comentarte que estilísticamente el libro está muy, o sea, es un libro que se deja colar con mucha fluidez, pues, ¿no? Bien escrito, sin dudas, y con mucha elocuencia, queda narrado, bueno, siempre uno al recorrer sus páginas termina siempre pensando que parte de las historias más desdichadas del país están vinculadas al ejercicio del poder judicial, ¿no? Pero yo me pregunto si tú no sientes que la sociedad se ha sensibilizado, si ya no hay mejoras en el activismo ciudadano
y un seguimiento como más sensible a este tipo de historias. Además te lo pregunto como activista. Sí, yo creo que sin duda hemos avanzado mucho, ¿no? Eso es un hecho innegable. Yo creo que, o sea, pensar la manera en la que los medios de comunicación cubrieron la historia hace 20 años y como hoy en día el gremio periodístico se ha preocupado por formarse, por entender mejor estos temas, por evolucionar, sin duda habla de cómo está posicionado en la opinión pública y son entendidos. Pero no, eso no quiere decir que esto haya sido superado. Todavía vemos, por ejemplo, titulares en los que ni siquiera se nombra el nombre, valga la redundancia, de la víctima, sino que vemos, por ejemplo, que dice la mató a la mujer, no sé, o la mató en un crimen pasional. La O sea, se mató por utilizan celos, ese tipo de la mató cosas. por celo, exacto, y no la nombran o muestran la fotografía de la víctima. Entonces todavía yo creo que a pesar de que hemos avanzado mucho y podemos aquí reconocer el trabajo de muchas periodistas, particularmente en Venezuela, que han hecho un esfuerzo por darle la vuelta a esto, por sensibilizarse y tener una mayor conciencia a la hora de cubrir estos temas, todavía falta. Seguimos viendo estos titulares, seguimos viendo textos que lo que al final hacen es poner la culpa sobre la víctima, lo cual, y generalmente lo que hacen es quitar la responsabilidad del perpetrador, del agresor, que fue una de las Sí, cosas ahora, que me llamó la atención cuando sí, llegué al caso de Linda y cómo, aunque había una mezcla, habían periodistas que lo cubrían bien, pero había periodistas que tenían esa tendencia, como Linda lo acaba de señalar, a un poco poner las culpas sobre ella como víctima y cómo ella había traído esta situación hacia ella. claro, Luisa, porque además acá hay un asunto añadido que va más allá del tema del género, que es que era una familia influyente, o sea, que Luis Carlos Almogina pertenece a una familia muy, bueno, muy distinguida en Venezuela y con méritos propios, pero que con eso, como carga, como carta de presentación, de pronto se había decidido aplastar la verdad, independientemente de las responsabilidades, ¿no? O sea, es una situación como que le da una doble gravedad al problema. Son sistemas que se refuerzan. Sí. El clasismo y el sexismo, el machismo estructural son sistemas que se refuerzan y entonces es un ejercicio del poder donde las mujeres hemos estado históricamente en un lugar distinto, generalmente sí, no tenemos el mismo lugar social que tienen los hombres en general, pero también tiene que ver con un sistema de clases, un sistema de privilegios en una Venezuela donde creíamos que eso no existía, donde creíamos que todos éramos iguales, y la verdad es que no, y yo creo que en el caso de Linda eso queda al descubierto, queda como hay una discriminación por un tema no solamente de género que está allí, pero también de clase. Pudiéramos inclusive hablar de, bueno, cómo hay unas diferencias del centro y la periferia, o sea, del centro del país, o sea, de Caracas y el interior. O sea, creo que hay una serie de sistemas que se refuerzan allí y que es Sí, lo que no, y de una tratamos también de deshumanización, visibilizar además. sobre nuestra sociedad. Exacto, una deshumanización de la otra persona, Sí, que también es parte de esta dinámica de la violencia de género. sí, sí. Luisa, bueno, yo quería darle la palabra a Sergio Dávar, porque además, para que agregue algo sobre este tema. Sergio. Sí, yo quería comentar que a mí me impresiona mucho. Yo le he comentado a las autoras que yo era director del Nacional, el editor adjunto del Nacional, en el año 2001, cuando este caso surgió en la escena pública. Y a mí hay cosas que me llaman mucho la atención y quería ser un poco yo el que las dijera, porque desde la perspectiva de editor a mí me llama mucho la atención, ¿no? Primero que esto es un tema transversal a la sociedad venezolana. No, por suerte, no cae en el tema de la polarización. Aquí hay gente que hizo cosas muy malas de la Cuarta República o
o de lo que llaman la Cuarta República y la Quinta República. Y esa transversalidad es como un puente, pasaban de un lado para otro. Y es muy grave porque en ese momento se estaba haciendo una renovación del poder judicial. El presidente Chávez había llegado al poder, entre otras cosas, porque había podido denunciar los vicios y las tribus del poder judicial. Y había colocado una figura de mucho prestigio en el campo del estudio penitenciario, que era el señor Elio Gómez Grillo, a la cabeza de la reforma judicial. Ahora, lo curioso, como ocurre a veces en la historia, que tiene unas paradojas enormes, es que este señor, que era la cabeza de la reforma judicial, va a terminar estando involucrado en una serie de intervenciones donde quiso decir que no había sido testigo de ningún caso ni nada, sino simplemente que era amigo de la familia, y donde después quedó demostrado que el Poder Judicial fue sometido a una presión para que las cosas ocurrieran de una manera y no de otra. Todo eso me parece que es de una gravedad terrible. Por eso yo sí creo que cuando Linda Loaiza habla de doble crimen, hay un doble crimen. Y yo diría que hay un tercer crimen silencioso, porque hubo parte de la sociedad que quiso creer lo que mucha gente dijo en ese momento sobre cómo habían ocurrido los hechos. Y acá voy a tocar un tema muy desagradable, pero lo tengo que tocar. Y es que uno de los argumentos, que suele ser un argumento que está siempre en los temas de agresión a mujeres, es que la persona que fue agredida era una persona que se lo merecía, era una persona que se lo buscó. Eso me parece un horror, porque yo no tengo entendido, no conozco nada en la humanidad que a mí me haga entender que una persona se puede merecer que le hagan daño. Entonces, era esto lo que yo quería decir. Sé que es un tema muy duro, muy controversial. No quiero poner ni a la autora ni a Luisa a decirlo, ni a que hablen de esto. Lo quería decir yo, pero sí creo que acá estamos tocando un tema esencial. Este libro toca uno de los grandes problemas que hay en la sociedad, y es que el que no tiene amigos poderosos y no tiene dinero se olvide del paraíso. Lo que le toca es el infierno y ve a ver cómo se resuelve. Gracias. Sí. Interesante, Sergio, porque, bueno, sí, ha sido un tema de la Venezuela de toda la vida, ahora es mucho peor. Todos los vicios de la Venezuela actual, o sea, los de la Venezuela anterior a la actual son un kindergarten, nos dan un poco de risa porque se ven tan inofensivos, pero estamos heredando. Lo que pasa es que el país ha tenido una deriva, digamos, regresiva, pues ha dejado de progresar en estos años. Y estaba pensando que el caso del Mundo Chirinos, que es diferente a este, pero hay una cosa que los iguala, que es que Chirinos creyó que con su prestigio académico e institucional, y por haber sido un político y un rector, y por la imagen que tenía de él, iba a ser suficiente para callar cualquier duda en torno a lo que pasó con la víctima, con su víctima, ¿cómo era que se llamaba ella? Rosana Vargas. Ana Vargas. Y acá sucedió algo similar, y es grave el planteamiento sobre Gómez Grillo, una persona además que era siempre ha sido, fue muy apreciada, muy honorable. Hay una historia ahí, porque al final la decisión judicial uno se la lee y se queda con la boca abierta, es una situación cinematográfica. O sea, yo les pido que busquen, o sea, no dejen de leer el libro, de verdad. El libro tiene, entre otras, uno de sus méritos es que nos permite ver el caso en su totalidad, pues con su evolución, con sus derrotas y sus victorias. Hubo momentos donde uno siente que algo se hizo. Hay que anotar, el agresor, Carrera Almodena, pasó unos años preso. En total entiendo que son como 3 o 4, es poco, por supuesto, respecto a lo que hizo. Pero digamos, por lo menos la gestión hizo que algo pagara el señor, porque ha podido no ocurrir también eso, que no pague nada. O sea, y bueno, yo entiendo, yo no quiero insistir a Linda sobre este tema, es decir, ¿cómo ves el tema de la agresión a las mujeres en el momento?
Si te ha tocado atender, o sea, me imagino que muchas personas se te acercarán para pedir asistencia. ¿Cómo ha sido tu experiencia ya como profesional en esta historia? El problema, Alfonso, es que en la historia de las mujeres siempre reciben la migaja, y el hecho de que se haya obtenido una sentencia de 6 años no es justicia. Entonces las mujeres, yo las invito a no vivir de migajas, porque realmente nuestros derechos deben ser reconocidos en su totalidad. No debe ser conformismo. Si acuden a mí para alguna asesoría, la verdad, soy bastante puntual. No me dejo aminalar, ni llevo las cosas medias grises, no. O es blanco o es negro, pero la asesoría, si quieren dejarse asesorar por mí o a quien acude a mí, va a ser muy puntual. Soy muy radical en las asesorías. Quizás mi experiencia frente a las instituciones, la revictimización de la cual he sido víctima por parte de las instituciones, me han obligado a desarrollar esa capacidad de no vivir de migajas frente a instituciones que están obligadas a cumplir y a garantizar nuestros derechos. ¿Tú crees que pueda, digamos, que este caso pueda reactivarse de modo que haya un planteamiento más justo para el agresor? ¿O esto se quedará así? El Estado tiene una obligación frente a los organismos internacionales. Hay una sentencia condenatoria contra el Estado venezolano que reconoció que se cometieron los delitos de esclavitud sexual y tortura en mi contra. Además, se reconocen las grandes fallas del sistema judicial. También se reconoce que en el momento en que se dieron los hechos se juzgó bajo leyes discriminatorias. Por ello, el Estado debe responder y cumplir a la sentencia. Mientras tanto, el caso va a permanecer en impunidad y yo no voy a dejar de luchar por eso. Bueno, escucharte. Bueno, y además es un caso, Luisa, que acá, que fueron especialmente villanos en la historia, cualquier lectura te lo dice, pero es increíble, o sea, y bueno. Perdón, Alonso, es que Ajá, te perdí un segundo y nos perdimos lo que estabas diciendo. Perdón. perdona, Si acá, puedes ajá, ¿me repetir. escucha? ¿Me escucha? Ahora sí te escuchamos. Sí, sí puedes Perfecto, repetir lo que repito. estaba su planteamiento. O sea, no, que esta historia en el Poder Judicial tiene unos villanos, una gente que cuando lees el libro dice, pero qué increíble esto, el fiscal ese, Capaya, creo que se apellidaba, la jueza, Cádiz, es asombroso la manera, la impunidad con la cual obraron en estas circunstancias, ¿no? Yo quisiera un comentario tuyo sobre ese tema, Luisa. Bueno, para mí lo sorprendente del caso fue la cantidad, el entramado de contactos y de personalidades que estuvieron involucradas, porque Exacto, de no fue una notables. sola, no fue una sola persona, no fueron 2 personas, no fueron 3 personas, fue algo que ciertamente hubo algo sistemático, algo, no voy a decir que deliberadamente planificado, pero sí hubo un entramado importante dentro del sistema judicial para evitar que el caso llegara, para que Linda consiguiera justicia. Entonces, claro, hay nombres muy prominentes, pero son muchos los nombres. Son muchos jueces, fueron los fiscales, fueron personalidades dentro del sistema judicial que trataron de impedir esto. Entonces, creo que parte del trabajo que intentamos hacer era como reducir, resumir todo lo que ocurrió en 2 juicios, porque también hay que recordar que no fue un solo juicio, fueron 2.
con muchos actores involucrados, muchas personas involucradas. Entonces tratar además de ver estos hilos conectores en los dos juicios, que este entramado no se quedó solamente al principio, porque lo vemos desde el principio, desde el día del rescate, pero también lo vemos en el primer juicio, en el segundo juicio. Entonces eso lo que demuestra es que había una intencionalidad para evitar que Linda lograra justicia. Y además, en este caso es el caso de Linda el que estamos viendo, pero ese mismo entramado pudiera estar allí, esto como para entender que las mujeres víctimas de violencia que buscan resarcir o buscan una reparación, que buscan justicia, muy probablemente estén enfrentadas, a lo mejor, obviamente no será el mismo agresor, pero será otro agresor que hará uso de esos vínculos y de esos contactos para tratar de evitar que las mujeres lleguen a conseguir la justicia que están buscando. Entonces creo que eso es importante también resaltarlo. Habían obstáculos dentro del sistema de justicia, claro que en el caso de Linda se mezclan con otros factores, pero que el sistema de justicia en ese momento, ciertamente en este, no están en posibilidad o no permiten que las mujeres logren ese cometido de encontrar justicia. Sí, ciertamente. Y además, es importante esto que anota Sergio cuando dice que es un caso que sobrepasa, va más allá de la polarización política, que es la norma natural de evaluación de la realidad venezolana, el parámetro con el cual, pues, aceptándolo o no, estamos evaluando siempre lo que ocurre en el país. En este caso no es así. Y es una confabulación de poderosos, de gente con mucho mérito, pues gente lo podemos llamar influyente, con palanca de poder, a partir incluso de su propio mérito personal, pero yo creo que además es una cosa que encierra un dilema que muchas veces encara de forma natural el ejercicio de la justicia, que seguramente ha ocurrido en muchísimas partes del mundo, que los poderosos se salen con la suya, y hay veces donde no se pueden salir del todo con la suya o no se salen con la suya. Claro, aquí hay un asunto porque además hay un principio acá que es el de la igualdad ante la ley, pues nosotros estamos heredando un mundo en el cual lo normal ha sido que haya castas y que haya gente que puede más que otra, pues. O sea, recién históricamente estamos saliendo de esas cosas y acá Perdón, hay una... Alonso, pero es que yo Ajá. añadiría allí que la discriminación de las mujeres se da desde todas las ideologías, no importa el partido político, no importa el color político. Entonces, la discriminación de las mujeres se dio en la cuarta, se da en la quinta. O sea, eso no, a pesar de que hayan intentos por autoproclamarse gobiernos feministas y tal, eso al final, ese lugar, esa simetría de poder en las relaciones entre y el lugar de las mujeres socialmente, eso trasciende partidos políticos y toldas políticas. Oye, yo no sé si Sergio quisiera agregar algo, vale, que hizo una intervención muy interesante y yo creo que, porque bueno, yo creo que acá estamos evaluando un caso que, es decir, que tiene enemigos naturales. No estamos en un momento normal de la opinión pública en Venezuela. Hay mucha gente que no quisiera que este tema se esté discutiendo. Yo creo que, bueno, si nos vamos a lo que es el tema, Sergio, no sé si quieres intervenir. Sí, por Ajá. supuesto. Yo creo que hay un tema muy importante que es, yo quiero reconocer mucho el valor de las autoras. Para mí como editor es un tema esencial, porque, bueno, yo creo que hay que tener valentía. Generalmente las mujeres tienen mucha más valentía que los hombres. Eso creo que viene de esencia, y lo reconozco siempre. Pero creo que hay que tener mucha valentía para salir a decir lo que salió a decir Linda. Lo ha venido diciendo por 20 años. Hoy sale un libro un primer libro que de alguna manera es capaz de contar su historia, como ella lo ha dicho y como yo lo repito, de hacerse cargo de su historia, no de que no son otros los que van a contar la historia de Linda Loaiza, es ella, y eso le da un poder. Y luego el gran mérito de Luisa, que yo no voy a dejar de recalcarlo, porque
también entraña una valentía muy grande. Digamos, se metió en un problema, como dicen, al asumir este reto. Pero es un problema por el hecho de que acá hay una gravedad en lo que se está narrando. Es una acusación, un yo acuso muy, muy fuerte a Venezuela. Pero además mi perspectiva de editor silencioso, que ha estado cerca de ellas y por 2 años trabajando y oyendo lo que iban haciendo, me ha permitido pensar que Luisa asumió un papel que es muy, muy importante en la historia, que es la del oyente. Luisa oyó a Linda. Luisa escuchó lo que era el sentimiento de Linda y logró ayudarla a articular este libro. Porque no siempre cuando uno vive un horror tiene la distancia para poder contarlo. Y yo creo que Linda encontró en el oyente y encontró en esta distancia la posibilidad de poder armar este libro, que se convierte en un libro único. En la historia venezolana hay libros que son únicos. Desde aquel libro de La Habana Cordero que se llama Teo II, Campo Antiguerrillero, hasta algunos episodios posteriores, muchos, pero este también se convierte en un libro único en la historia, porque es una víctima que regresa a buscar justicia y a mostrar todo, a señalar. Es de esos casos que yo llamo el caso Conde de Montecristo, el que regresa y empieza a señalar unas culpas de una gente que se aprovechó para que lo sacaran de un lado y no hubiera justicia, y ha vuelto a decirnos eso. En ese sentido, valoro mucho el valor de estas 2 mujeres que han sacado este libro y que creo que va a tener una repercusión que va a ser importante. Gracias, Alonso. Sí, bueno, ciertamente, yo quería comentar ahí, ya tenemos un montón de comentarios, ya los voy a ir leyendo en un ratico, pero yo quería agregar un comentario a eso, porque yo sí siento que es importante agregar que Luisa se puso en el punto exacto de la narración, o sea, una narración que es bastante descriptiva, que tiene un sesgo narrador, pues con detalles que no le interesa saber, están presentes, o sea, tiene méritos formales. En lo literario es una pluma bastante depurada, como con economía, y digamos, en los momentos en que se le siente la indignación, uno la comparte con ella. Entonces, pero además se ponen los puntos sobre las IES, en lo fundamental, en los momentos más insólitos, sobre todo el momento de la primera decisión judicial sobre el caso, que es un absurdo, una cosa increíble, disparate, de verdad, inconcebible. Una cosa de esta Venezuela, pues es verdad que en todos lados se cuecen habas, pero esto es una cosa que no. Y bueno, yo, sobre todo también tener presente, y le voy a dar la palabra entonces a Linda, que este caso, como ninguno de estos casos, debemos darlos por cerrados, ni muchísimo menos. Y que probablemente ahora se han visibilizado pues, más historias y se denuncia con menos miedo, habida cuenta, además de que son cosas que están pasando en el mundo. O sea, en términos de opinión pública y de escándalos, aquí hay en el mundo moderno, pues hay una historia que es pionera aquí, que es esta, de Linda Loaiza. Pero eso, Linda, sobre todo, yo te hago la reflexión del asunto de, bueno, esta historia no ha terminado, como no han terminado ninguna otras. Bueno, ahí me uno al comentario de Sergio con relación a la fuerza, la capacidad que tuvo Luisa de transmitir mi testimonio de la forma en que esperábamos hacerlo o sea, construir no fue tan fácil, fueron muchas horas que implementamos ambas. Yo agradezco a Luisa y reconozco el esfuerzo que hizo, la delicadeza que tuvo al escuchar mi historia cuando la narré, la forma de preguntar, las formas de interactuar cuando los temas eran más difíciles, la parte legal que tuvimos que de alguna manera
incluirla allí, porque en algún momento nos planteamos que fuera el libro en 2 partes, pero decidimos minimizar las jergas jurídicas a fin de que la sociedad entendiera el libro, que realmente mi voz estaba siendo escuchada como yo lo deseo que sea, que quede como una memoria histórica a la sociedad, que se reconozca cómo se tratan los derechos de las mujeres en Venezuela. Muy bien. No sé si Luisa quiere agregar algo por ahí. No, bueno, yo tengo que resaltar dos cosas fundamentales que para este producto que tuvimos al final. La primera fue, bueno, la confianza de Linda, pero aparte de la confianza, bueno, que ya de suyo es bastante importante, fue la paciencia, porque por más que yo a lo largo de mi carrera profesional estuve muy cerca de abogados, pero nunca llegué a ser una de ellos o de ellas, la verdad es que había muchas cosas jurídicas que me costaron, bueno, y por eso nos tardamos también tantos años, por distintas razones, pero yo creo que toda la partídica fue muy densa y muy complicada de entender y poner en un lenguaje sencillo, de simplificarla. Y Linda jugó un papel fundamental allí, en explicarme con toda la paciencia del mundo y tratar de ayudarme a traducir eso en un idioma que no fuera, si no íbamos a terminar con un libro que nadie iba a querer leer, que una cosa súper pesada, etc. Y creo que el otro aspecto fundamental para haber logrado llegar a buen término con este proyecto es que Lynn, bueno, no solamente su memoria, que ya dije privilegiada, sino que además ella tiene un registro detallado de hechos, de artículos de prensa, de sus documentos, o sea, yo de verdad que eso todos los días me sorprendía cada vez que yo mencionaba algún personaje dentro del caso y ella me sacaba 3 artículos, 4 documentos, o sea, tiene todo muy meticulosamente ordenado. Comentado. Entonces eso también nos ayudó a que ¿cómo? Todo documentado. Todo absolutamente documentado y guardado y sabías dónde lo tenías, porque a lo mejor lo puedes tener documentado y guardado, pero dice, bueno, lo tengo guardado por ahí, no sé dónde está, dame 3 días. No eran 3 días, o sea, yo le decía a Linda, no sé, Alonso Moleiro, y ahora ya yo tenía un artículo, o sea, una cosa muy, muy meticulosa, que a mí eso me impresionó muchísimo y además hizo que nuestro trabajo fluyera muy bien y bueno, por eso pudimos llegar a lo que llegamos hoy, ¿no? Qué chévere. Mira, bueno, fíjate, son las 11:46, pero hay muchas preguntas, muchos mensajes. Pues yo propongo que voy a irlos leyendo y cada tanto de pronto nos paramos a hacer un comentario en el trayecto. Si alguien quiere decir algo sobre algún mensaje, ¿no, Sergio? Me parece muy bien. Ok, o sea, voy leyendo y vamos parando y haciendo comentarios y seguimos para ver, ya que me perdí aquí. Aquí estoy. 44 mensajes. Buenos días. Ajá, ya va. Saludos a Linda Loaiza. Buenos días. Saludos cordiales. Reina Alejandra, Raíz Villafranca. Bueno, gente saludando acá. Buenos días. Muy contenta de estar acá con Luisa Krissinger y Linda Loaiza desde Avesa, con esas mujeres ejemplares y compañeras de nuestras luchas. Buenos días. Súper feliz de formar parte de este encuentro. Gracias por la invitación. No son solo los tribunales, dice acá Alejandra Lovera, el Ministerio Público y los organismos policiales. Continúa la ignorancia y la corrupción cuando suceden casos que involucran a personas con contactos dentro del gobierno. El respeto a la víctima brilla por su ausencia, la ley desaparece. Buenos días, saludos de Ciudad Bolívar. Esto lo dice Yeriniel Ruiz. Gracias por la invitación. Yoconda San Blas, por favor, quien no esté, esto ya lo comenté yo. Rosa Trujillo, me gustaría saber hasta dónde llegó el proceso de administración de justicia. ¿Dónde está el agresor ahora? María Alejandra Lovera, hace falta
Hay falta de tacto, sensibilidad para tratar hechos en la redacción de las noticias. No piensan antes de hablar y menos al escribir una noticia. Tampoco hay objetividad. No hay respeto. Ivonne Verdugo, Linda es una tremenda sobreviviente. Cuando María Alejandra Lovera, cuando el fiscal del Ministerio Público se pone de parte del agresor, es el peor que hasta ahora ha enfrentado. Yamilet Molina, Linda es un ejemplo del empoderamiento de la mujer venezolana, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el Estado es culpable de todo lo que vivió. Linda sigue siendo revictimizada por el Estado venezolano. ¿Dónde está edificada? ¿Dónde está la eficacia de la decisión de la Comisión Interamericana? Venezuela ahorita ni es miembro de esa comisión, de la OEA. Digo, en verdad, esto lo dice Antonio Di Gianpaolo, conocido periodista, en verdad, en el caso de Linda y de muchos otros que no han tenido la repercusión del suyo, se trata de un doble crimen. Alonso. Ajá, dime, Sergio. Sí, no, quería mencionar que quizás ese comentario que hace Yamilet Molina lo podrían responder, que es ¿dónde está la eficacia de esta decisión de la CIDH? Ahora que ya Venezuela no es miembro, ¿qué pasará? Creo que ahí hay un elemento que quizás, antes que sigas leyendo muy bien lo que estás leyendo, Alonso, me gustaría ver si ellas no pueden responder. ¿Cómo no? El hecho ocurrió en el año 2001. El Estado ya no pertenece al sistema desde el año 2013. Es decir, los casos que ocurrieron hasta el año 2013 pueden acudir a estas instancias internacionales. Y bueno, la eficacia del Estado, esperamos que los Estados respondan. Luisa. No, no tengo mucho más que agregar a lo que ya señaló Linda. Efectivamente, esta decisión del Estado venezolano de retirarse del sistema interamericano, de la OEA, y efectivamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte, de la competencia de la Corte, deja en desprotección a las personas víctimas de violación de derechos humanos, incluyendo a las víctimas, a las mujeres que han sido víctimas de violencia en contra de ellas, de violencia basada en el género. O sea que entendemos que no sabemos, yo por lo menos no tengo claridad de cómo está ese proceso ahora con todo el tema de la doble representación o la representación del gobierno interino, etcétera. Pero cualquiera que sea la situación allí, es muy importante levantar la voz para que las personas en Venezuela puedan tener acceso a esta instancia internacional para el reconocimiento de sus derechos y cómo esto significa un retroceso en el reconocimiento de derechos y en las instancias para remarles. Así que realmente me gustaría resaltar eso. Además, yo agregaría que la Constitución que tanto han celebrado en este país, desde sus disposiciones, establece la garantía, el respeto a los derechos humanos. Si bien es cierto, la Constitución establece que el Estado tiene la obligación por el cumplimiento de las violaciones a los derechos humanos. Es allí donde yo continúo mi lucha por exigir el cumplimiento de esa sentencia condenatoria al Estado venezolano desde la Corte Interamericana. Bueno, acá continúo leyendo esto lo dice Anaís López, la experiencia de Linda, ese caso, además de todos los horrores sabidos y superados, siento un precedente bastante claro para entender cómo funciona el sistema de justicia en general y cómo funciona específicamente cuando de justicia de género se trata. Estaba pensando este tema, ¿verdad? Que es tan común, ¿no? Además, forma parte de una picaresca cotidiana. Esto de, bueno, ¿y por qué llevaba esa faldita? Y ella se lo buscó y después se quejan y o sea, cómo de pronto determinadas frases naturalizan lo que más ha sido un horror de siglos. Linda, admiro y respeto, lo dice Silvia Torrealba, admiro y respeto tu valentía, fortaleza y extraordinaria perseverancia. Eres una fuente de inspiración para todas las mujeres del mundo. Les comento, esto es... les recordamos que este libro va a estar disponible en las librerías del Buscón, Calatos, Sopa de Letras, El Mundo del Libro, Vizcaya, El Clip en Barquisimeto y Tecnibooks.
Para Valencia se puede escribir al correo editorial davar@gmail.com. Anaís López, vamos a leer esta pregunta. Mi pregunta para ambas autoras es: ¿cuál es su opinión o comentario sobre el sistema de justicia de género que se ha desarrollado en las últimas 2 décadas y cuál ha sido la postura oficial frente al caso de Linda y el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Esta pregunta es interesante, ahí se las dejo. De pronto le damos la palabra a Linda. Bueno, en mi caso específicamente sigue siendo letra muerta. El Estado brilla por su ausencia. Más allá del reconocimiento que hizo en la audiencia de la Corte Interamericana, en decir que ciertamente se actuó con discriminación fuera de la norma en el proceso legal interno, el Estado no ha dicho más nada. Es decir, en mi caso sigue siendo letra muerta. Y con respecto a, en general, el sistema de justicia en Venezuela no le responde a las víctimas. Podemos ver los femicidios que han ocurrido, los más sonados, y por ejemplo, siguen sin obtener una sentencia condenatoria. Tenemos, por ejemplo, el caso de la joven Ángela Aguirre. Hubo un proceso, ahí está, y he visto twitters de sus familias donde exigen que se acelere el proceso. Hay retardo procesal. Tenemos varios femicidios donde no se han, aun cuando tienen los culpables allí, privados de libertad, no se han sentenciado. Entonces, ¿qué ocurre? El sistema de justicia le está enviando un mensaje muy claro a la sociedad. Es decir, no sanciono a los hombres, no sanciono este tipo de delitos que se están cometiendo contra las mujeres, y bueno, ustedes tienen carta blanca para seguir actuando en contra de ellas. ¿Por qué? Porque ustedes no van a ser sancionados. Ese es el mensaje que le está dando este sistema de justicia a las mujeres. Entonces, el sistema de justicia de género que ellos están promoviendo sigue siendo letra muerta. Y eso hay que tenerlo presente y hacerlo visible. Luisa. No tengo mucho más que agregar a lo que Linda acaba de decir muy elocuentemente. Yo creo que solamente para ilustrar lo que Linda acaba de decir, más allá de los casos concretos como el de Ángela Aguirre y otros, me gustaría tener los nombres y nombrarlas, pero bueno, lamentablemente no los tengo y el espacio no nos daría. Pero la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre fue adoptada en el 2007 y nunca se ha promulgado, se ha adoptado su reglamento. Entonces, al final, la ley, que tiene prácticamente unos 13 años de adoptada, la aplicación ha sido dispar porque cada operador de justicia, pues al final termina aplicándola como mejor le conviene, como mejor le parece, porque no hay un reglamento aprobado. Entonces, eso como para dar un ejemplo del tipo de cosas que está pasando con esto. Y sin duda, lo que acaba de decir Linda es fundamental. La impunidad que rodea a la violencia de género en Venezuela es lo que hace que se siga cometiendo, porque los perpetradores consideran, o sea, este es como considerado como un crimen menor. Y fíjense que entonces si lo comparas con parte del relato que incluimos en el libro, que no lo voy a revelar, pero que está allí, bueno, sí, hace 20 años se consideraba un crimen menor y en este momento nada ha cambiado, sigue siendo considerado casi que un crimen menor, no pasa nada, no se castigan los culpables y eso es una señal clara para los perpetradores, para que, o sea, como para decirles, bueno, no pasa nada, el valor de estos crímenes esto no te va a meter en la cárcel, esto no va a ningún castigo, así que no pasa nada y los perpetradores siguen matando mujeres y agrediendo mujeres a sus anchas. Moleiro, Bien, quiero agregar leyendo. Ajá, por favor, sí, Linda, sí. Tenemos en el Zoom, en la audiencia, a Ingrid Gómez. Ella fue víctima, que ya sabemos, de unos actos de violencia contra ella. ¿Y qué ocurre? Sí, el sistema dijo, el agresor lo enviamos a una cárcel, pero no, él sigue resguardado en
en un recinto policial aquí preventivo, y la familia ha denunciado. Igual ha ocurrido con el caso de la señora Morela. En ese caso, también se dijo que el imputado había sido enviado a una cárcel, y sigue, no, igual en un sitio de reclusión preventiva, y se ha denunciado públicamente que este señor entra y sale de la cárcel, de ese sistema preventivo de... Pero, ¿qué ocurre? Lo mismo pasó en mi caso, y eso se sigue repitiendo, es decir, han pasado 20 años y esos funcionarios siguen de alguna manera siendo cómplices con ese sistema de justicia donde de alguna manera favorecen a los agresores. Entonces, eso es un poco la cara de ese sistema de justicia de género que se está promoviendo, pero en realidad no se está cumpliendo ni hay garantía de nuestros derechos. Bien, continúo leyendo mensajes. Luz Infante, es importante los daños psicoemocionales que quedan en la víctima y que el Estado omite. Minidex Gatica, linda, admiro profundamente tu valentía, eres voz fuerte y sonora de todas las mujeres que luchan contra las opresiones. Malu Valerio, querida Linda y Luisa, qué alegría acudir a la presentación del libro. Hace 3 años las acompañé en las primeras reuniones de este proyecto. ¿Cómo han vivido el desarrollo de proyectos paralelos? Bueno, es un poquito largo acá. Ajá. Thais Malavé, mi admiración y respeto por ambas, por el testimonio histórico que sirva, que sea un parteaguas en el sistema de justicia institucional del país. Ingrid Gómez, buenos días, mi admiración al escucharte, Linda Loaiza. Saraí Gómez, me gustaría saber desde la experiencia de Linda cómo se puede incentivar a las mujeres a denunciar, porque es uno de los factores que influye en la impunidad que existe en el país y en la región. Linda, si quieres dar respuesta a esto. ¿Cómo motivar a las mujeres a denunciar? Primero, reconocer que están siendo víctimas de unos delitos, tenerlos claros y acudir, buscar ayuda. Hay instituciones y, por supuesto, acudir a sus familiares, sus vecinos, que le den apoyo para poder denunciar. Y, por supuesto, insistir, persistir ante el sistema. Si te dicen que no, bueno, insistir, denunciar, documentar, hacerlo visible, difundirlo. Esos son elementos clave, como bien lo ha dicho Luisa, que yo tenía todo documentado. Creo que eso es un elemento fundamental. No se puede dejar de ir a ninguna instancia, aunque le digan que no, que eso no representa. Siempre hay que acudir a todas las instancias y insistir. Esa es mi recomendación. Denunciar, no se puede renunciar a la denuncia, hay que denunciar. Irene Coelho, muy orgullosa de ustedes por darse la tarea de contar esta historia terrible en términos sencillos para que toda la sociedad y otras que son cercanas estén obligadas con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Marianela Anzola, buen día, absoluto reconocimiento y valoración a nuestras hermanas Linda y Luisa. Antonio Gianpaolo, el artículo 30 de la Constitución señala la obligación del Estado en la sanción de los delitos y la reparación de la víctima. ¿Qué evaluación hacen de esta violación constitucional aplicando el caso de Linda? Bueno, la valoración que le damos es que las normas son violadas desde la Constitución en adelante. Si la Constitución es violada, imagínate, ese supuesto sistema de justicia de género que promueve no se cumple, porque los derechos de las mujeres o el cumplimiento y la garantía de sus derechos no ha sido prioridad para este Estado. Alonso. Ajá, Sergio. Sí, no, quería decir que son las 12 y en honor también del tiempo de la gente y de las participantes aquí con nosotros, autoras y presentadoras, yo te diría que vayamos ya cerrando con unas 2 o 3 preguntas más que puedan haber y yo luego despido para que, bueno, ya habrán otras presentaciones más adelante, pero para ir dando espacio para cerrar, si te parece. Claro, claro, perfecto. Hay una cantidad impresionante de mensajes, no todos van a poder ser leídos, evidentemente. Yo pensaba que sí, pero la verdad es que no dio tiempo, pero son demasiados. Entonces, a ver, es importante, ya va, busco acá. Ok, una pregunta. Por favor, el que pueda, apáguenos ahí el micrófono que se está colando un audio. Ok. ¿Qué opinión le merece el proyecto de reforma que actualmente se debate en la actual Asamblea Nacional? No sé si alguna de las dos quiere dar respuesta a esto.
para mí sigue siendo letra muerta. Si no han cumplido la primera ley orgánica que se promovió, hubo una reforma en el año 2014, no se ha cumplido, no le han realizado ni siquiera el reglamento para cumplir esta norma, menos van a cumplir esto. Creo que es una forma, además no hay necesidad de seguir creando leyes, generando leyes, si no hay cumplimientos de las que están. Primero dedíquense a cumplir las que hay actualmente y posterior si pueden actualizar y hacer nuevas reformas. Pero en mi opinión personal deben cumplir las que hay y al menos cumplir con el reglamento que se necesita para aplicar esa ley, porque actualmente la aplican como cada quien le parece, de acuerdo a su conveniencia. Esa es mi opinión personal. Bien, leo la última pregunta, ya para entonces ir cerrando nuestra actividad del día de hoy. Importante además, que es una manera de tener una experiencia de aproximación a un tremendo libro. Acá Silvia Alegret pregunta, ¿recibieron alguna amenaza por parte de la familia del agresor o instancia judicial por la salida de este libro? ¿Quieren responder eso? Hoy es el lanzamiento del libro. Hasta ahora no hemos recibido nada, pero ya eso no me amilana. Hay una historia que la sociedad tiene que saber, que la sociedad tiene que seguir defendiendo. Y en caso de, yo les invito a que estén atentos porque cualquier amenaza que reciba, yo le voy a hacer saber a la sociedad. No es posible que solamente por decir una verdad, por dejar una memoria histórica, yo tenga que recibir amenazas, al igual que mi familia. Entonces yo los invito en este caso a estar atentos a cualquier eventualidad. No sé si Ulises quiere agregar algo. No, Luisa, ajá. que solamente suscribirlo. Ok. Muy bien. Bien, Sergio, concluimos. Concluimos. Mira, extraordinario, podríamos seguir una hora más, no solamente con las preguntas y comentarios, da para muchísimo y les agradezco el interés de la gente. Yo nunca había estado, siempre soy como alguien que no tiene nada de experiencia en este mundo de Zoom. Me atormenta estarme metiendo aquí porque no sé bien cómo son las cosas. Nunca había estado con tanta gente en un foro, lo agradezco muchísimo, lo celebro, yo sé que eso es por Linda y Luisa, y a ellas les agradezco también que hayamos podido tener esta conversación. Insisto, no es la única, van a venir otras. Inés Quintero nos ha ofrecido que hagamos una conversación sobre el maltrato de las mujeres en la historia de Venezuela, que pinta extraordinariamente atractivo como diálogo, como conversación entre una historiadora y ustedes, o sea que ya iremos trabajando otras cosas. Agradezco a todos, a Luisa y a Linda, agradezco a Alonso, agradezco a los que vinieron hoy, agradezco a Ingrid Gómez, a quien no conozco, pero soy solidario con su dolor y con lo que le ha pasado, y muchas gracias. Me impresiona mucho que todavía tengamos gente que tiene que estar en esta situación esperando que haya justicia de casos aterradores. Pero el otro día a mí, Linda me dio una lección, en el sentido de que conversó conmigo sobre las otras víctimas de este mismo señor que la agredió a ella. Y me impresionó mucho la fuerza, la fortaleza de las mujeres para poder salir a hablar, aunque sea después de muchos años, cuando han podido vamos a decir, digerir o han podido meditar o tramitar ese dolor y la fuerza con la que vuelven y son capaces de hablar. A mí eso me impresiona, pero también creo que el Estado tiene un enemigo que no es sencillo. Y cuando digo enemigo, digo alguien que está buscando justicia y que no va a tolerar lo que el Estado sigue haciendo. Este caso es un caso además que demuestra que
los gobiernos que le ponen mucho adjetivo a las cosas, gobierno solidario, gobierno feminista, son los peores, porque esos adjetivos solo sirven para encubrir impunidad. Con esto cierro, les agradezco a todos y bueno, yo sí le agradezco mucho a Silvia Alegre la pregunta que hizo, no es menor. Yo temo bastante los casos de no solamente censura, sino de agresiones, porque, y sobre todo aquellos que están más escondidos y que no sabemos en lo que andan. Así que tengamos todos mucho cuidado. Gracias.